Hola disfrutones. ¡Hola! En este vídeo seguimos en Burgos. Ya sabéis que la semana pasada hicimos un monográfico de la catedral para celebrar su aniversario y ahora es cuando nos toca enseñaros el resto de la ciudad. Es que Burgos tiene muchísimo que ver, vamos, da para una semana sin parar de ver cosas. Historia, gastronomía, cultura, un montón de leyendas, caminatas para hacer de senderismo, o sea que os va a encantar. ¿Os venís con nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo primero es enseñaros el apartamento en el que nos vamos a quedar este fin de semana. Si queréis saber exactamente dónde estamos y conocer el alojamiento, en la web ya sabéis que escribiremos un post sobre este vídeo, sobre todo este fin de semana que vamos a hacer en Burgos. Toca cenar en restaurante más modernillo, más creativo, y mañana comida tradicional en un buen asador. Estamos en el Huerto de Roque. Vamos a probar el menú degustación. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. Otra de las entradas a la ciudad medieval es este que tengo aquí detrás, que es el Arco de San Gil. Forma parte como de un complejo arquitectónico, se puede decir, porque está anexionado a la iglesia de San Gil. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, pues resulta que Vivar es un pueblecito que está como a 10 minutos de Burgos. De ahí que incluso en el Cantar del Mío Cid es continuas las referencias que hay de esta ciudad. Es por eso que aquí está la plaza del Mío Cid y esta estatua ecuestre majestuosa que tiene una curiosidad, y es que la espada que empuña el Cid señala directamente a Valencia. El primer fin de semana de octubre, que sepáis que se celebra el fin de semana cidiano, como una feria medieval con recreaciones medievales de batallas y todas esas cosas que nos gustan tanto. Nos gustan mucho, es verdad. Si no habéis visto nuestros vídeos de Ita o el de Ponferrada, por ejemplo, tenéis que verlos. Si vuestro pueblo también tiene una fiesta medieval, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire@gmail.com y os nombramos embajador. Esto es lo que hace Shiva mientras nosotros grabamos, ¿vale? No puede haber un bichito más bueno que este. ¡Sí! Muy agradable este paseo al lado del río Arlanzón, que es el que atraviesa Burgos. Como podéis ver, pues esto es césped para la gente hacer deporte, para venir con los perretes. Y este es el Paseo del Espolón, que como podéis ver, pues eso es también muy agradable. Va por la parte de arriba, también al lado del río. Y luego también es interesante que os fijéis en los edificios que lo bordean, porque muchos de ellos son modernistas y art déco. Sabéis que es un estilo que también nos gusta muchísimo. Si a vosotros os gusta, por cierto, podéis ir a Ferrol, que ahí es impresionante. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Y esta es la Plaza Mayor de Burgos, donde podréis ver el ayuntamiento, que es neoclásico del siglo XVII, a través del cual se accede a la plaza, la estatua aquí del rey Carlos III, que fue muy promotor de las artes. Y lo que es muy bonito de esta plaza es que es muy diáfana, toda rodeada de soportales y de casitas de colores, cada una tiene un color diferente, súper bonito. Como buena plaza medieval, por supuesto, aquí se organizaban los mercados. Después de la Catedral de Burgos, el segundo edificio más espectacular, por lo menos para nosotros, es la Casa del Cordón. Aquí es donde se reunió Cristóbal Colón con los Reyes Católicos después de su segundo viaje a las Indias y donde ratificaron sus privilegios. También aquí en este edificio es donde murió Felipe el Hermoso. Las oportunidades para comer bien en Burgos son múltiples y muy variadas, pero se puede decir que esta Plaza de la Libertad
es un punto bastante importante a nivel foodie. En esta plaza tenemos Cobo Stratos, que anteriormente era un restaurante estrella Michelin y seguro que ahora se lo vuelven a dar, será en breve. También tenemos Casa Ojeda, que es mucho más tradicional, y La Jamada. Vamos a ir a Casa Ojeda, que presumen de tener el mejor lechazo de Burgos capital, y como sabéis nosotros somos de descendencia segoviana y buenos disfrutones del cordero. Vamos a ver si es verdad que es tan rico. Vamos a pedir morcilla de Burgos, que para eso estamos en Burgos y hay que pedirla con pimientito, riquísima. Queremos probar el lechazo con el horno de asar y demás, pues un apellido tradicional. Y el mío va a ser confitado con risotto de verduras. Bueno, así un poco diferente. Y luego hemos pedido un vino clásico que acompaña con los asados fenomenal, Ribera de Duero, Matarromera. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. Que sepáis que el restaurante Ojeda también tiene una tienda de delicatessen. A la que hemos procedido a entrar a comprar bien de cosas. Sí. Quesito de aquí, de Burgos. Hemos comprado una cajita que tiene diferentes variedades, cecina y morcilla, Claro. La calle de San Juan era arteria principal de Burgos, ya que por ahí era por donde entraban la mayoría de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, y por eso había pues tantos albergues, hospitales, monasterios, etcétera, para darles acogida. Si continuáis por ella llegaréis a la calle de Avellanos, en la que tendréis un montón de terrazas y de sitios chulos para tomar tapitas o incluso alguna copa por la noche. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Otro de los arcos bonitos que tiene Burgos es el arco de San Esteban. Es mudéjar del siglo XII, como podéis ver con estos arcos tan típicamente árabes. Está unido a la muralla y si seguís subiendo por aquí, llegáis al castillo del que os hablaremos luego. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Bueno, disfrútenos, pues no nos ha dado tiempo durante el día, pero hemos subido por la noche, que también es muy bonito, al castillo. Y antes de llegar a él está el mirador, desde el que tenéis unas vistas preciosas de Burgos. Y aquí hay una brújula muy curiosa. Va poniendo en cada dirección las ciudades que íbamos encontrando y la distancia a la que están. Si os gustan las batallitas, el castillo de Burgos os va a encantar. Durante la Guerra de la Independencia, aquí estuvo mucho tiempo el alto mando de Napoleón. Cuando las tropas anglo-portuguesas entraron a España, les sitiaron, durante un mes estuvieron aguantando aquí como pudieron. En este cartel podréis ver hasta 4 rutas para poder visitar toda la zona de resistencia que tuvieron, incluso les minaron por dentro. Bueno, fue terrible lo que se vivió aquí en esa época. En la web os vamos a dejar más información para que podáis ver todas esas rutitas, y que sepáis que en 1813 los franceses lo volaron antes de irse, con lo cual no te creas que queda mucho de esa época, desgraciadamente. Estamos en el punto que se puede considerar el origen de Burgos, ya que en el año 884 ya existía aquí restos de un puesto de vigilancia. Luego se construyó el castillo, que llegó a ser un alcázar muy importante, y a partir de él se empezó a construir toda la ciudad a su alrededor. Now it's too late, I know it's too late, I'm out of time. Antes de irnos, no queríamos dejar de enseñaros 2 sitios que también son imprescindibles, y uno es el que tenemos aquí detrás, que es una maravilla, que es la Cartuja de Miraflores. Enrique II construye aquí como una especie de palacio de recreo, un palacio alcázar, y cuando muere es cuando lo cede a la Orden de los Cartujos. Esta orden la funda San Bruno en el 1084, en el que, queriendo separarse de lo que significaba la Iglesia en esos momentos, que eran pues grandes fastos, riquezas, etcétera, lo que decide es aislarse en un desierto francés, el desierto de Chartreuse o Chartreux, para dedicarse pues eso, a una vida muy austera, en la que se supone que a partir de esa vida contemplativa es como mejor se accede y se llega a la gloria de Dios. Que sepáis que está tan bien conservada, dicen que es porque es la única cartuja
que se mantuvo al margen de la desamortización de Mendizábal, porque por lo visto el prior de este monasterio era familiar del general Espartero y movió ahí sus influencias para que no se la tocaran. Absolutamente bonito y bucólico el paseo por este parque. De hecho, hay un autobús que sale de Burgos capital y os va a dejar justo en la Puerta de la Cartuja. Y estamos viendo que son como las 10 de la mañana el domingo y el autobús viene lleno de gente que viene a pasear y fijaos qué bosque. Mira qué bosque más bonito. Ultimísima parada, pero no por ello menos importante, en nuestra visita a Burgos, el Monasterio de las Huelgas. Este monasterio es del 1187 y pertenece a la orden de monjas cistercienses. Para que os hagáis una idea de la importancia que tenía este monasterio, la primera abadesa tenía jurisdicción sobre más de 50 villas y solamente respondía ante el mismísimo Papa. But I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Bueno, disfrutones, pues desde este sitio tan tranquilo, ¿verdad? Como es el patio desde donde se accede a la visita del Monasterio de las Huelgas, nos despedimos de vosotros. Si no estáis suscritos a nuestro canal, hacedlo aquí abajo, dándole a suscribirse y a la campanita. Y así cuando subamos próximos vídeos os avisamos. Lo mismo con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Durante toda esta semana vamos a subir un montón de fotos chulas que hemos hecho sobre Burgos. Así que seguidnos que os van a gustar. Y nada más, que os esperamos como siempre en la siguiente escapada de Viajando nuestro aire. Adiós. Adiós. But I'm still thinking of you.